Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos de regreso a otro episodio de Religión Pura. En el episodio pasado hablamos de verdad de una variedad de temas con la doctora Gabriela Valverde de Morales y está de regreso hoy para continuar con un tema que le va a importar mucho a las familias adoptivas. Cuando nosotros, Gaby, vamos a una consulta médica con nuestras dos hijas por adopción, es siempre una experiencia, pues por un lado te da risa, por otro lado te da tristeza y es complicado porque te pasan el formulario que hay que llenar y te dicen cómo fue su parto, ¿verdad? Hizo lactancia, etcétera. Muchas preguntas de la historia, incluso de mis propias hijas, que yo no sé. Menos de historia familiar, ¿verdad? Y es el caso de muchas familias adoptivas. En algunas familias hay un poco más de información que en otras, pero por lo general tenés muchas piezas faltantes, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, eso es del lado de mamá. Yo la incapacidad de poder saciar esa información, ¿verdad? De llenar esa información. No me puedo imaginar del lado de mis hijas lo que es cuando ellas estén en sus propias, ¿me entendés?, adultez, teniendo que ir a una consulta médica y no tener cómo llenar esos formularios, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a platicar acerca de eso y qué hacemos, ¿verdad?, con esos casos, ¿verdad? Sí, las pruebas genéticas sí es algo que es una de las conversaciones que tenemos mucho en consejería genética. Y como para comenzar, sí hay pruebas que podemos hacer. Entonces, no estamos buscando algo en específico. Entonces, la prueba que usualmente se recomienda para personas que han sido adoptadas es una prueba que busca una gran parte del genoma y vamos a buscar si hay ciertos cambios o variantes genéticas que nos pueden dar información acerca de su salud. Hay un poco de... Bueno, no un poco. Hay varias cosas que hay que considerar al momento de hacer una prueba así. Primero, la edad en la que la persona se está haciendo esa prueba. ¿Le quieres hacer esa prueba a un niño de 12 años o a un niño de 16? Ya casi es adulto. Y la razón que es importante la edad es, uno, es qué vas a hacer con esa información. Porque como no sabes qué estás buscando, te puede salir de todo, incluyendo, por ejemplo, el riesgo de ciertos tipos de cáncer. ¿Qué tan bueno es para el niño o para la mamá o para el papá o la familia tener esa información? Si es, por ejemplo, un cáncer que se da en niños, uno diría, wow, qué bueno, prevención. Si es un cáncer que se da hasta que uno es adulto, ¿es bueno tener esa información, sí o no? Hay personas que dicen, no, por ejemplo, por eso decía, un niño de 16, 17 ya si es adulto. A veces las personas dicen sería mejor que decida ya cuando sea adulto. O ya a una edad cuando ya se puede tomar acciones médicas con esa información. Porque, por ejemplo, si a los 18 me hago la prueba, pero de todas maneras no puedo hacer nada acerca o al respecto de eso, mejor espero hasta la edad donde sí puedo tomar acciones médicas. Entonces, la cuestión de la edad es un aspecto. ¿Qué tipo de información te puede dar también? Como es esta prueba que es un poco más completa, no es solo el riesgo de cáncer me va a dar o solo, etcétera, enfermedad recesiva, lo que quieras. Entonces, si es alguien que sí se conoce un poco de la historia familiar y hay algo de la historia familiar que te pueda sospechar puedes sospechar en algo específico, entonces tal vez se puede como
como narrow down, hacer como una prueba más pequeña. Entonces, hay opciones, pero ciertamente hay ciertas conversaciones que hay que tener. La personalidad de la persona que fue adoptada, la personalidad de los papás. O sea, yo de verdad siempre le digo a las personas, aunque médicamente tal vez te recomiende que te hagas una prueba, debemos hablar de qué significa para ti personalmente. Wow. ¿Te va a causar ansiedad? ¿Te va a deprimir? O sea, las personas es bien interesante las diferentes respuestas, ¿verdad? Que Dios nos creó tan diferentes a todos. O sea, hay cosas que yo diría, por supuesto, yo me haría una prueba genética y tengo pacientes como que, no es para mí. Entonces, pero está bien. Y ese es muy importante, que yo nunca le voy a decir a alguien, usted debe hacerse una prueba genética. Le voy a decir, la recomendación médica es que se la haga, pero es su decisión. Y nunca hacerle sentir mal si decide no hacérsela. Porque él, si es David, tú eres el que tienes que vivir con las consecuencias, sean buenas o malas. O sea, si yo digo, te la tienes que hacer y tú ni querías esa información, por eso tenemos esta idea de la información tóxica. El momento que oíste un diagnóstico o el resultado de una prueba genética, o sea, nunca te vas a olvidar. Ajá. Entonces, hay muchos factores que hay que considerar y tomar la decisión. De nuevo, el por qué también es importante, porque un papá está buscando esa prueba. Si eres un papá o alguien que anhela ser papá y ese va a ser, pero quiero tener esa información primero, creo que hay que considerar las motivaciones del corazón, porque uno no acepta a alguien, uno no trae a alguien a su familia pero tu genética tiene que no sé qué, o tu salud tiene que no sé qué. Entonces. Sí, y mira, me haces pensar en un ángulo que jamás había considerado acerca de todo esto que se supone es médico, pero tiene un impacto en cómo funcionas día a día. Porque al final de cuentas, y justo estuvimos hablando hace unos episodios con David acerca de cuando encontrás, y hablamos acerca de heridas emocionales, o, ¿me entendés? O fallas, o debilidades espirituales, etcétera, en esa ocasión. Pero ciertamente se aplica acá. Cuando vos descubrís y tenés un nombre para algo que está no funcionando óptimamente en tu cuerpo, también se pudiera convertir en una parte como elemental de tu identidad, y ese no es el punto. Exacto. Sino ayudarte a caminar con más claridad y decidir con mayor libertad, teniendo más información. ¿Verdad? Qué eso. Y sabes, también me pongo a pensar, Dios es tan sabio en mantener muchas cosas en el misterio. Sí, porque no aguantamos. O sea, sí, interrumpe nuestro día o nuestra vida cotidiana cuando estamos cargando algo. Y muchas veces sí es muy ambiguo, o sí hemos escuchado mucho sobre eso, ¿verdad? Y hemos escuchado, es como, ay, no, entonces estoy condenado a... Sí, y con la genética hay que tener cuidado, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, ciertas variantes. Cuando yo hablo de una variante en un gen relacionado a un cáncer, no te estoy dando un diagnóstico de cáncer. Te estoy diciendo, tal vez tu riesgo de población es 2%, pero si tienes esta variante sube a 20%. Entonces eso todavía es un 80% de que nunca te va a dar cáncer de riñón, por ejemplo, o cualquier cáncer. Entonces eso es importante, que haces a las personas es difícil distinguir. O sea, ¿cuánto vale para ti saber si eres el 2 o el 20%? Obviamente, médicamente, a mí me interesa que lo hagas con el tema de prevenir, que podemos ir monitoreándote y todo eso. Pero de nuevo, hay muchos factores como que tienen que encajar para decir, sí, esta como familia, esta es la mejor decisión para nosotros. Es que como somos seres emocionales, o sea, ¿cómo te hace? No, pero sí, solo es el 20%. O sea, no podemos apagar esa parte de nosotros y solo mentalizar, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Y el riesgo es una cosa bien interesante. El riesgo es diferente para cada persona. O sea, hay un montón de estudios. Para ti un 20% es alto o es bajo. En mis redes hice esa pregunta. ¿Para ustedes es alto o bajo? Y es interesante ver 20 para alguien lo que piensa es 80 que no. Para alguien más dice de 2 a 20. No. Entonces, cada quien lo interpreta diferente, aún dentro de la misma familia. ¡Wow! O sea, ni siquiera los números significan fríamente lo mismo en cada persona. Eso es algo tan interesante de considerar, vos. Y yo creo que mucho tiene que ver también cómo vos como médico manejás la información
y cómo le das la información al paciente. Vos, yo de verdad, yo creo que las etapas más vulnerables de mi vida fue posparto, fue criar mis niños chiquitos. Y de verdad, yo recuerdo la expresión facial del médico. Yo estudiaba su postura, ¿me entendés? Me memorizaba lo que me decía y cómo me lo decía. Pero él me preguntó, debe ser porque eso significa que, ¿me entendés? O sea, como tal vez los médicos lo hacen de rutina y no imaginan el impacto que tiene en una mamá, por ejemplo, o puede ser en una paciente, ¿verdad? De verdad, y yo creo que en otra ocasión le conté, ¿verdad? Pero cuando yo estaba, ¿de qué? 4 años o 5 años, una mañana mi mamá me llevó a traer al colegio, fíjate. Y yo dije, ay, qué genial. Y me llevó al zoológico. Me compró un helado, me llevó al zoológico, ella se sentó en una banca y yo la miraba llorando a mi mamá. Y yo, qué extraño, pero qué buen día, yo libre, ¿verdad? Aquí no estoy en el colegio, estoy en el zoológico. Luego supe que es porque un pediatra le dijo a mi mamá a la ligera que porque yo tenía inflamados los ganglios, que probablemente ya te imaginaste qué le dijo. Un tipo de cáncer. Ajá, que yo estaba temprano con un tipo de cáncer, que yo de plano iba a tener algún tipo de... O sea, y mi papá de viaje, mi mamá sola, me fue a traer al colegio para llevarme al zoológico, verme comer helado y ella lloraba en la banca. Claro. Pero entonces te imaginas, o sea, digo, todo lo que involucra ser un practicante de medicina y sobre todo en tu campo. Me imagino lo que requiere para vos. Y eso es algo de que también nos entrenan, que estoy agradecida con el programa, es eso. O sea, tú tenés tu propio equipaje con el que entras a una... O sea, no es solo tú. O sea, yo también. Total. Yo tengo expectativas de cómo tú vas a reaccionar a la información que yo te voy a dar. O sea, yo tuve un paciente de 22 años, cáncer testicular, prueba variante... O sea, hablando de eso, posibilidad de no tener hijos, y yo, pobrecito, 22 años, va a estar tan triste que tal vez no hijos. Literalmente, el paciente que más me ha sonreído en una conversación, él siempre así, ok, está bien, o tal vez no quería hijos, tal vez ni lo ha pensado, o sea, un montón de factores ahí, pero en mi mente yo, pobrecito se va a poner a llorar aquí, vamos a hablar, no sé qué. ¿Vos estabas lista para...? Aunque, yo... te digo... A ver, David, tu apreciación A mí, psicológica. ¿sabes cuál es mi apreciación? Esto es personal, no es tanto de la psicología. Yo soy un people pleaser, temor al hombre. Podría ser. Entonces yo quiero portarme bien para el médico me apruebe. No importa, ok. O sea, solo puede ser eso, ¿verdad? También somos engañosos, pues, los seres humanos. Pero sí, tenés razón, podría ser people pleasing. O sea, hay un montón de cosas. Cuando hablé con él después, él dijo, yo fui porque mi mamá quería. O sea, la mamá era la que más estaba interesada a tener nietos o no. Entonces, sí hay ciertas, o sea, expectativas mías y tuyas. O sea, y es donde tenemos de verdad como hacer ese como esfuerzo mental de, ok, hay que como que soltar eso y ser como más, como medir como read the room, ¿va? Y saber cómo presentar la información. Bueno, y también pienso, no se trata de solo como, bueno, ya di bien la información, ¿verdad? O sea, ya se terminó el caso. Como muchas veces pasa en la medicina, ¿verdad? Es como, aquí tu receta o la fecha de operación y hasta la próxima, ¿verdad? O sea, siento que incluso los seres humanos necesitan diferentes momentos, espacios para procesar la información que están... Totalmente. Yo siempre le digo a los pacientes, primero siempre les digo, si se quieren hacer una prueba médica o una prueba genética, no decidan hoy. Vayan a casa, háblenlo, piénsenlo, órenlo, lo que sea. Esa es una de mis recomendaciones siempre, porque igual pensando en people pleasing o eso, ¿verdad? Bueno, usted dice que sí, entonces démosle. No, pero piense en todas las implicaciones que platicamos, ¿verdad? Sí, ¿no? Esa es una cosa. Y se me fue el pensamiento. Y también pensando que para algunos no sabemos el trasfondo. Como dijiste, que llegan con como equipaje, o sea, tanto el paciente como uno. Pero, ¿qué tal para ellos llegar a una sala de doctores? Es totalmente aterrador. Sí. Casi se dice. Aterrador, sí.
Es totalmente aterrador. Entonces, ellos están en modo, o sea, están congelados, están presentes físicamente, puede ser como, va, está bien, pero ellos están en otro planeta. ¿Va? Sí, y por eso mismo, porque uno no sabe qué está pensando el paciente, lo que iba a decir es, al final de la cita, digo, esta es la primera conversación. Les digo, aquí de ahora en adelante por email, o hay que hacer otra cita, o lo que quieran, podemos ir platicando. Si la próxima vez quieren ir con su hijo, con su esposo, con lo que sea, seguimos platicando. Sí. O sea, hablamos que la consejería genética no es una y ya. Claro. Entonces es un proceso. Pero usualmente aquí en Guatemala la gente no. Es o sea, no sé si les da pena, no sé, pero como la cultura no es de, me surgieron más dudas. O por ejemplo, yo cuando yo soy paciente, siempre me dicen, ¿tienes preguntas? No. Y me meto al carro, Exacto. Tengo como 1000 preguntas. Entonces, siempre les digo, si ustedes son como yo, llámenme, platiquemos. Porque sí es mucha información que no a la que no se han expuesto antes, como para pensar, bueno, en nuestra hora que estuvimos ya lo procesaste todo, ya lo entendiste todo y ya tomaste la decisión y ya. No va a ser así. Y realmente me gustaría que reenviaran este episodio y el pasado a amigos médicos o hijos médicos o esposos médicos o no sé, a la gente que realmente les serviría. Creo que me parece muy curioso que vos dijiste que la gente que llega a vos es gente que decidió buscarte. Que no es por referencia médica. Eso me llama la atención porque yo pensaría que el médico que te está cuidando es el que nota ciertas, ¿verdad? Rasgos o ciertos patrones que dicen, esto amerita. Sí. Y me llama tanto la atención. O sea... Yo cuando he ido a diferentes clínicas, hospitales, a acomodar mi speech de quién soy y cómo podemos servir juntos, siempre les digo, primero lo que mencioné la vez pasada, no estoy aquí para quitarles pacientes, estoy aquí para que trabajemos juntos. Y segundo, siempre digo, si tienen una duda, o sea, uno va desarrollando ese como su gut feeling de médico y tú, algo no me parece bien, no sé qué es, ni idea, pero algo, mándenmelos. Es mejor que me los manden, que yo les diga, no, todo está bien y que yo pueda como asegurar al paciente que todo está bien, pero estaba bueno que revisáramos X, Y, Z, a que se nos pase a alguien. Porque de verdad hay cosas genéticas que uno dice, hay tantas como la percepción de las personas es algo genético, no se puede hacer nada. Ajá. A veces sí, a veces con la dieta se pueden evitar cosas graves. Entonces, que no se nos pase. Wow. ¿Qué cosas serían prevenibles vos? ¿Qué cosas que vos decís, ala, si se hicieran más la prueba la gente de tal cosa? Por eso es que en los estados, por ejemplo, el tamizaje neonatal es requerimiento legal en todos los estados. Wow. Porque hay ciertas enfermedades genéticas que si las cachamos desde ese momento se pueden hacer cambios en la dieta. Wow. Entonces, porque hay cosas, que son los genes, las instrucciones del cuerpo, incluyendo Exacto. Cómo el cuerpo crea enzimas que necesitamos para procesar las comidas. Y si te le falta a alguien una de esas enzimas, como lo que hablábamos antes, que hay ciertas enfermedades que al no procesar ciertas comidas hay moléculas que se van acumulando en el cuerpo y eso puede causar problemas en el esqueleto, en el cerebro, o sea, de todo. Entonces, es importante y esas de las metas de Guate sería que el tamizaje neonatal fuera requerimiento. Estándar. Estándar. Y vos, David, mencionaste algo entre episodios. Cuando yo dije, regresando un poquito, cuando yo dije que en general como que la gente endiosa a los médicos, ¿verdad? Y vos dijiste algo muy valioso, yo creo, que vale la pena decir, y es la gran grada en nuestras sociedades, ¿verdad? Latinoamericanas, y creo que, no sé, ya es más global el asunto, pero sí hay una gran grada social y obviamente la escolaridad de alguien que no llegó ni a primer grado, apenas escribe y lo que sea, obviamente va a ver al médico como alguien
¿me entendés? Que va a poder darme a mí las respuestas que yo ni puedo imaginar. Entonces, es un punto válido, ¿verdad? De cómo interactúo con el médico. Sí, y es un poder, o sea, de verdad que la persona que ha estudiado, y de verdad que sea medicina, pero también lo escuchas, o sea, el licenciado, ¿verdad? Y yo creo que estamos saliendo un poco de eso porque hay muchos más licenciados, ¿verdad? Hay más abogados y en sí. Bueno, y ahora que puedes sacar tu licenciatura en administración de chuchos o lo que sea, o sea, hay muchas más como oportunidades, pues, para estudiar. Pero sí tenemos que estar conscientes que nosotros somos mayordomos de cierto poder ante los ojos de los demás, ¿verdad? Y yo lo vivo también como desde la psicología. O sea, yo tengo que estar muy atento a cómo soy recibido y percibido por la persona que está frente a mí, porque hay una dinámica del poder. Y, o sea, podríamos trasladar eso, pastores, el dinámica de poder, o trasladamos esto al género. Los hombres tienen en sí un poder que muchas veces no sabemos que lo estamos manejando. Entonces, sí, tenemos que estar muy conscientes de eso porque siempre donde hay un poder existe el riesgo de que lo vamos a abusar, ¿verdad? Y el abuso siempre tiene víctimas humanas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar como conscientes de eso, sea la profesión, ¿verdad? Pero obviamente la medicina es uno que tiene mucho poder. Sí, y pensando en esos como lugares de poder, siempre lo que con Steven siendo pastor, siempre le recuerdo, y este es un buen recordatorio para mí que no lo he pensado tanto yo como médico, somos, o sea, todos con todo, pero a los líderes o las personas con poder, el Señor nos juzgará more harshly y le tenemos que rendir cuentas al Señor. Entonces, totalmente. Cualquier médico que está escuchando, esa es la razón por hacerlo, no por quedar bien, no, o sea, porque el Señor ve. Qué buen aterrizaje. Estoy pensando, y no me acuerdo exactamente la cita, pero Pablo dice explícitamente, amos, tengan cuidado cómo tratan a sus, en ese momento el contexto de esclavo, ¿verdad? A sus esclavos, porque ustedes tienen un amo que está en el cielo, que les juzgará, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Entonces, qué tremendo, porque al final de cuentas, sea el oficio que Dios nos haya dado, si somos adultos responsables, ¿verdad vos? Tenemos uso de facultades, tenemos poder en algún lado y lo estamos ejerciendo desde el entendimiento de que vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Por ese poder. Yo justo hoy estaba pensando, a la gran, cuánto poder tenemos con un micrófono, ¿verdad vos? Cuánto se esparce la verdad o la mentira, en fin, y ¿Qué ángulo más interesante, Gaby? Me encanta la combinación de realmente de consejería y el rol que ejerce la consejería genética. Nunca lo habíamos abarcado y de verdad me maravilla. Tal vez, ¿sabes qué? Para terminar, ¿qué es lo que más te encanta que has aprendido de Dios a través de tu profesión y la genética? Oh, man. Yo pienso que es como la respuesta estándar, pero pensando en las dos partes, ¿verdad? Consejería y genética. Entonces, la parte de genética es tan compleja. Yo siempre digo, todo lo que aprendí en medicina de genética, que fue muy poquito, pero aún eso llegué a estudiar esta especialidad y fue como que, no, todo eso es como el ABC, lo más simple. Y de verdad, tuve tantos momentos de, ¿what? Es increíble la complejidad. O sea, de verdad, asombro to the core of my soul. El Señor no lo tenía que hacer así. And he did. Pero que that's not it. Está la parte del soul, la parte del alma, la parte espiritual. Y cómo el Señor combinó los dos y que no lo tenía que hacer así, pero es de nuevo solo habla de la majestad de quién es Él y solo son momentos de verdad de asombro de esto no cabe en mi mente and like eso habla más a que este es mi Dios y es personal, no es solo lo científico, cold facts, es
personal, who cares? God cares. Como God cares, I should care. A Dios le importa y a nosotros nos debe importar. Claro, sí. No, eso que refleja como una creación tan intencional y compleja. Bueno, y si de verdad si solo pensamos que Él lo hizo con sus palabras. Es como, ¿qué? Qué tremendo. No, y ¿sabes qué? Estoy pensando tu asombro a través de microscopios y de pruebas de cosas que ni imaginamos con la vista, jamás lo podríamos percibir. Y me pongo a pensar que un astrónomo siente lo mismo de ver el universo, de ver los planetas, de ver la inmensidad. Vos lo ves en el cuerpo humano de una manera microscópica y me regresa al Salmo 139 porque es igual. Habla de la grandiosidad de Dios y luego se regresa al embrión. Y dice como tus manos me hicieron, me formaron, tus ojos ¿verdad? No están escondidos cuando yo estaba siendo entretejido. Es esta misma majestad, ¿verdad? Expresada en la creación en maneras que nuestros ojos miran y también en maneras que nuestros ojos jamás podrían imaginar. Y cómo de todas maneras Él está, ¿verdad? Él está, sus huellas por todos lados. Qué maravilla. Gaby, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren una consejera genética que se preocupa de sus corazones, de sus almas? Tengo un Insta que es @doctora Valverde Morales. Ahí está toda mi información. Genial, eso es lo más fácil. Perfecto, estás trabajando en Guate. ¿Alguna manera que el exterior te consulten o no trabajas con gente en el exterior? En Centroamérica, a través de telemedicina. Casi todo es a través de telemedicina. Como pueden ver, si están viendo el video, tengo chiquitos. Entonces, casi solo trabajo desde casa, pero también hay una clínica aquí en Guate, pero ahí está en el Instagram. Excelente, que Dios bendiga la tecnología también. Sí. Que es otra ciencia que no entendemos y también nos asombra bastante. Totalmente, sí. No, pero de verdad esperamos que hayan aprendido, que puedan por lo menos salir de este episodio, llegar al almuerzo y decir, hoy aprendí un poco de genética. Por lo menos tener como un concepto y no ajeno a lo que tú crees, sino realmente este es como que muy en medio de lo que estamos leyendo en nuestras Biblias y Dios nos da la capacidad de seguir descubriendo. Es increíble. Entonces sigan, por favor, @Valverde Morales. No, Doctora, DRA. Lo vamos a poner, un enlace, ¿verdad? Lo podemos poner. Doctora Valverde Morales. Doctora Valverde Morales. Ok. Perdón. Sí. Por favor, y agradecemos mucho. Gracias por la esfuerzo de estar acá. Gracias por tu tiempo. Y por venir acompañada con Adrián. Sí, muchas gracias por estar con nosotros en Religión Pura. Nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.